Respira. Siente el aire entrando y saliendo de tus pulmones. En la quietud de este momento, en el silencio que te rodea, quiero que te hagas consciente de una presencia. Una que quizás intentas ignorar durante el ajetreo del día, pero que emerge fielmente en la calma de la noche. Es un peso sutil en el pecho. Un eco lejano en la mente. Un frío que no tiene que ver con la temperatura de la habitación. Es la presencia de tu dolor. Todos lo llevamos. Es la herencia ineludible de estar vivo, de amar, de intentar, de perder. Para algunos, es un dolor agudo y con nombre. El luto por una persona amada, la herida de una traición, el fantasma de un fracaso estrepitoso. Para otros, es una carga más difusa, una melancolía persistente, una sensación de que algo no está bien, un anhelo sin forma que los estoicos llamarían una vida en desacuerdo con la naturaleza. Y nuestra primera reacción, la más humana, es huir de él. Lo distraemos con ruido, con pantallas, con trabajo incesante, con placeres fugaces. Construimos murallas a su alrededor, esperando que, si no lo miramos, deje de existir. Lo tratamos como a un enemigo, un intruso en la casa de nuestra mente, un defecto en el tejido de nuestra existencia. Tememos que, si le damos un solo instante de nuestra atención, nos consumirá por completo, nos ahogará en su oscuridad. Esta noche, vamos a hacer algo radicalmente diferente. No vamos a luchar contra él. No vamos a ignorarlo. Vamos a mirarlo de frente, con calma, con respeto y sobre todo, con una curiosidad profunda. Porque la gran mentira que nos hemos contado es que la felicidad es la ausencia de dolor. ¿Y si te dijera que esa creencia es la fuente de nuestro mayor sufrimiento? ¿Y si el dolor no fuera una anomalía, sino una parte fundamental del diseño de la vida? Los antiguos alquimistas pasaban su vida en laboratorios oscuros, rodeados de alambiques y hornos. Buscaban un proceso legendario, la transmutación. Soñaban con tomar el plomo, un metal común, pesado, opaco y sin valor, y convertirlo en oro, el metal más preciado, luminoso, incorruptible y puro. Para ellos, no era solo un proceso químico, sino una metáfora de la transformación espiritual. El plomo era la representación del alma humana en su estado base, cargada de ignorancia, miedo y sufrimiento. El oro era el alma iluminada, sabia, valiente y en paz. Y el secreto de la transmutación no estaba en añadir algo mágico desde fuera, sino en aplicar el proceso correcto desde dentro. Purificar, disolver y calentar el plomo en un crisol, en un fuego constante, hasta que su propia naturaleza se transformara. Ahora, mira tu dolor. Ese peso, esa herida, esa tristeza. Ese es tu plomo. Pesado, oscuro, aparentemente inútil. Y la filosofía que exploraremos juntos en este viaje no es más que el manual de esa alquimia sagrada. El estoicismo no es una filosofía de la resignación pasiva, como muchos creen erróneamente. No es apretar los dientes y aguantar. Es la ciencia de la transmutación interior. Es el arte de usar el fuego de la adversidad para forjar el oro del carácter. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en la soledad de su tienda de campaña, rodeado de guerra y enfermedad: lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. No dijo a pesar del obstáculo o rodeando el obstáculo. Dijo que el obstáculo mismo es la materia prima de nuestro avance. El fuego que amenaza con quemar la casa es el mismo fuego que puede forjar el acero. La presión que puede aplastar el carbón es la misma que crea el diamante. Por lo tanto, este viaje de 2 horas no es un analgésico. No es un escape. Es una invitación a entrar en tu propio laboratorio, en tu propia forja interior. Es una invitación a convertirte en el alquimista de tu propia alma. Te pediremos que te acerques a tus recuerdos más difíciles, no para regodearte en ellos, sino para extraer de ellos la lección. Te pediremos que examines tus miedos más profundos, no para que te paralicen, sino para que se conviertan en la brújula que apunta hacia tu mayor crecimiento. Aprenderemos a separar lo que nos ocurre de la historia que nos contamos sobre ello. Descubriremos que entre el evento doloroso y nuestro sufrimiento hay un espacio diminuto pero infinitamente poderoso donde reside nuestra libertad. En ese espacio, podemos elegir. Podemos elegir ser víctimas de nuestra historia o podemos elegir ser los héroes de ella.
Podemos elegir que el plomo nos hunda o podemos encender el fuego y empezar el trabajo de transformación. Así que te pregunto, mientras esta primera idea se asienta en tu mente, ¿estás listo para dejar de huir? ¿Estás listo para mirar el plomo que llevas dentro, no con miedo, sino con la mirada serena y decidida de un maestro artesano que sabe que tiene en sus manos la materia prima de una obra maestra? Porque ese es el primer paso en la sagrada alquimia del alma. Has decidido quedarte. Has elegido no dar la espalda. Este es el primer acto de coraje del alquimista, y quizás el más importante. Es el momento en que dejas de ser un fugitivo de tu propia vida y te conviertes en un explorador de tu paisaje interior. El viaje ha comenzado. Antes de que un escultor pueda dar forma al mármol, debe conocer su naturaleza, sus vetas, su dureza, sus fisuras. Antes de que un carpintero pueda construir, debe entender la madera, su grano, su flexibilidad, su resistencia. Y antes de que el alquimista pueda encender el fuego, debe comprender su materia prima, la prima materia. Debe tomar el plomo en sus manos, sentir su peso, observar su opacidad y sobre todo, debe limpiarlo de toda impureza. Porque el plomo del sufrimiento rara vez se nos presenta en su estado puro. Llega a nosotros cubierto de capas y capas de suciedad que nosotros mismos hemos añadido. El barro del juicio, el polvo del miedo, la herrumbre de la autocompasión y el veneno de la narrativa. Aquí reside el núcleo de la sabiduría estoica, una lección tan simple en su formulación como profunda en su práctica, heredada del esclavo liberado Epicteto. No nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Repitamos esa idea, dejemos que resuene en el laboratorio de la mente. No son los eventos los que nos rompen, sino la historia que nos contamos sobre ellos. Este es el primer trabajo del alquimista del alma, la purificación, la separación. Te invito a hacer un ejercicio mental. Trae a tu mente, con suavidad, una de tus heridas. No la más grande, no la más devastadora. Elige una con la que puedas trabajar. Mírala. Ahora, con la precisión de un cirujano, vamos a separar el hecho crudo y objetivo de la interpretación emocional que has construido a su alrededor. Empecemos. Quizás tu herida es la del rechazo. El hecho crudo es, una persona expresó que no deseaba continuar una relación conmigo. Eso es todo. Es un dato. Ahora observa la narrativa que has añadido, como una capa de plomo sobre otra. No soy lo suficientemente bueno. Nadie me querrá jamás. Estoy destinado a la soledad. Hay algo fundamentalmente roto en mí. ¿Sientes la diferencia de peso? El hecho es una piedra, la narrativa es una montaña que te has cargado a la espalda. Probemos con otra. Quizás tu herida es la del fracaso. El hecho crudo es, un proyecto en el que invertí tiempo y esfuerzo no produjo los resultados que esperaba. Es una observación. Ahora mira la historia, soy un fraude. No tengo talento. Todos los demás lo consiguen y yo no. He decepcionado a todos. Mi futuro está comprometido. De nuevo, el hecho es un evento en el tiempo. La narrativa es una sentencia de cadena perpetua que tú mismo has dictado. Una última vez, con la más delicada de las heridas, la pérdida. El hecho crudo y brutal es, una persona que amo ya no está físicamente en este mundo. Este hecho es inmenso, y el dolor que lo acompaña es real y natural. Pero incluso aquí, la mente teje sus historias. Mi vida ha terminado. Nunca volveré a ser feliz. El universo es cruel e injusto. No puedo vivir sin esa persona. El dolor del hecho es el duelo, una respuesta natural del amor. El sufrimiento de la narrativa es la desesperación, una elección de la mente. Este proceso de separación es el primer lavado del plomo. Es un acto de honestidad radical. Requiere que mires tu vida y distingas con claridad meridiana entre lo que pasó y la tragedia que me conté sobre lo que pasó. La mayoría de las veces, descubrimos que hemos estado luchando no contra la realidad, sino contra un fantasma que nosotros mismos hemos creado. Ahora, para ayudarte en esta purificación, los estoicos nos ofrecen una herramienta visual poderosa, la catascope, o la visión desde lo alto. Imagina que tu conciencia se despega suavemente de tu cuerpo y comienza a elevarse. Subes por encima de la habitación en la que te encuentras,
por encima del edificio, de tu ciudad. Sigues subiendo, viendo tu país como una mancha en el continente, y los continentes como piezas de un rompecabezas en el azul brillante del planeta. Desde esta perspectiva cósmica, desde la mirada serena de una estrella lejana, busca ese evento que te causa dolor. ¿Dónde está? Es un punto minúsculo en el tapiz infinito del tiempo y el espacio. Observa cómo, a lo largo de la historia, millones y millones de seres humanos han sentido una herida casi idéntica a la tuya. Millones han sentido el aguijón del rechazo, el peso del fracaso, el vacío de la pérdida. Tu dolor, visto desde aquí, no te aísla. Al contrario, te conecta con la experiencia humana en su totalidad. No eres una isla castigada por una tormenta única, eres una costa más, sintiendo el oleaje del mismo océano que baña a toda la humanidad. Esto no minimiza tu dolor, no lo invalida, lo universaliza, le quita su carácter personal y venenoso, el ¿por qué a mí? Lo transforma de una maldición privada a una experiencia compartida. Has pasado este tiempo observando, separando, contextualizando. No has solucionado nada aún. No has encendido ningún fuego. Simplemente has limpiado tu materia prima. Has tomado ese amasijo informe de sufrimiento y lo has reducido a su esencia, un hecho. Ya no es un monstruo con 1000 cabezas. Es solo plomo. Pesado, sí. Real, por supuesto. Pero es algo que puedes sostener, observar y, lo más importante, algo sobre lo que puedes trabajar. Ahora, con el plomo limpio y puro en la palma de tu mano, estás listo para acercarlo al calor. Estás listo para el crisol. Sostienes en la palma de tu mente el hecho purificado. El plomo, limpio de juicio y de narrativa. La tentación natural, incluso ahora, es deshacerse de él. Arrojarlo lejos, esperando que el abismo del olvido se lo trague para siempre. Pero el alquimista no desprecia su materia prima, porque sabe que el oro que busca ya está contenido en ella, en estado latente. El secreto no es la eliminación, es la transformación. Y para ello, necesitamos dos cosas: un recipiente capaz de soportar un calor inimaginable, y el fuego mismo. El recipiente es el crisol. En la alquimia del alma, tu crisol es tu conciencia, tu facultad de la razón. Ese espacio sagrado en tu interior donde puedes sostener una impresión y examinarla con calma, sin ser arrastrado por ella. Este crisol, tu mente, puede ser frágil o puede ser fuerte. Se fortalece con la práctica, con la atención, con la meditación. Cada vez que eliges observar tus pensamientos en lugar de obedecerlos ciegamente, estás reforzando las paredes de tu crisol. Ahora, coloca suavemente ese plomo, ese hecho doloroso, dentro de este crisol mental. Míralo yacer ahí, en el centro de tu atención. Frío, pesado, inerte. Ha llegado el momento de introducir el segundo elemento. El fuego. El fuego del alquimista estoico no es la ira, no es el odio, no es el deseo de venganza. Esas son llamas descontroladas que solo resquebrajan el crisol y esparcen el plomo fundido, quemándolo todo a su paso. No. El fuego del sabio es una llama constante, controlada y deliberada. Es el fuego de la percepción correcta. Es el poder de la elección consciente, lo que los griegos llamaban proairesis. Es tu capacidad de decidir qué harás con la información que se te presenta. Este fuego se aplica en forma de preguntas. Preguntas que cambian la química de la experiencia. Ante el plomo del dolor, el alquimista aplica la primera llama. ¿Hay alguna virtud que esta situación me permita practicar? Ante la traición, ¿puedo practicar el perdón o la magnanimidad? Ante la pérdida, ¿puedo practicar la gratitud por el tiempo vivido y el coraje para seguir adelante? Ante el fracaso, ¿puedo practicar la humildad, la perseverancia y la resiliencia? De repente, el evento deja de ser una simple agresión del destino y se convierte en un campo de entrenamiento para el alma. La segunda llama es una pregunta que actúa como un fuelle, intensificando el calor. ¿Qué parte de esto depende de mí y qué parte no? Esta es la disciplina del asentimiento. Separa la realidad externa, que es inalterable, de tu respuesta interna, que es tu único y verdadero dominio. El dolor del hecho no depende de ti, pero tu sufrimiento por la narrativa sí. No puedes cambiar el pasado,
pero puedes cambiar el significado que le das en el presente. La tercera llama es quizás la más transformadora. ¿Qué puedo aprender aquí? No como un castigo, sino como una lección de un maestro severo pero justo. ¿Qué me enseña esta herida sobre mis apegos, sobre mis expectativas, sobre mi propia fragilidad? ¿Qué sabiduría puedo extraer de este barro para no volver a tropezar de la misma manera? El evento deja de ser una tragedia para convertirse en una enseñanza. Consideremos la historia de Séneca. En la cima de su poder, como uno de los hombres más ricos e influyentes de Roma, es acusado falsamente y el emperador Claudio lo condena al exilio. Lo despojan de todo y lo envían a la inhóspita isla de Córcega. Este es su plomo, la humillación, la pérdida, el aislamiento. Podría haber dejado que la narrativa de la injusticia lo consumiera. Soy una víctima, mi vida ha terminado, el emperador es un tirano, el mundo es un lugar cruel. Pero Séneca era un maestro alquimista. Colocó el hecho purificado, estoy en una isla, en el crisol de su mente. Y aplicó el fuego de la razón. Se preguntó, ¿qué virtud puedo practicar aquí? La autosuficiencia, la templanza, la resiliencia. ¿Qué depende de mí? Mi cuerpo está en Córcega por orden del emperador, pero mi mente está donde yo elija que esté. Puedo estudiar las estrellas, puedo analizar la naturaleza, puedo escribir, puedo dialogar conmigo mismo. El emperador es el carcelero de mi cuerpo, pero yo soy el dueño de mi alma. ¿Qué puedo aprender? Puedo aprender que la felicidad no reside en palacios ni en riquezas, sino en la serenidad de una mente que se basta a sí misma. Y desde ese exilio, desde ese aparente fin, Séneca escribió algunas de sus obras filosóficas más poderosas y consoladoras, textos que han iluminado a la humanidad durante 2 milenios. Transformó el plomo del exilio en el oro de la sabiduría inmortal. Ahora, vuelve a tu propio crisol, a tu propio plomo. Aplica tú mismo estas llamas. Sostén el hecho de tu dolor y pregúntate con honestidad brutal, ¿qué virtud puedo forjar aquí? ¿Dónde reside mi verdadero poder en esta situación? ¿Cuál es la lección oculta que esta oscuridad ha venido a enseñarme? No te apresures. Este es el momento crucial. Siente el calor de estas preguntas. Siente como el metal de tu dolor, antes tan duro y frío, empieza a ablandarse. Observa cómo pierde su forma definida y amenazante bajo la llama persistente de tu razón. Ya no es una daga que te apuñala, ni un yunque que te aplasta. El plomo ya no es plomo. Ha cedido ante el fuego de tu percepción. Ahora es un metal líquido, incandescente, maleable, listo para ser moldeado. El siguiente y decisivo paso del alquimista es darle a este material transformado una nueva forma, la forma de la virtud en acción. El metal líquido e incandescente pulsa en el crisol de tu mente. Es un momento de poder puro, un instante de potencial infinito. Si lo dejaras enfriar sin más, volvería a solidificarse en una masa informe, quizás menos dolorosa que el plomo original, pero inútil. Un simple recuerdo neutralizado. Pero el objetivo del gran arte, de la alquimia, no es la neutralización, es la creación. El maestro alquimista sabe que este es el momento decisivo, el instante en que debe verter el metal fundido en un molde para darle una forma noble y útil. Este molde, en la forja del alma, es la disciplina de la acción. Es el puente entre tu mundo interior y el mundo exterior. Porque toda la sabiduría del mundo, toda la paz interior que puedas cultivar, es estéril si no se manifiesta en tu comportamiento. Como decía Séneca, la filosofía es un arte que debe practicarse, no un espectáculo para entretener. El oro que estamos creando no es para guardarlo en un cofre oscuro, es para acuñarlo en la moneda de nuestros actos y ponerlo a circular en el mundo. ¿Y cuál es el molde que debemos usar? La respuesta estoica es simple y rotunda: el molde de la virtud, el molde de la acción correcta. El propósito de transmutar el dolor no es solo sentirte mejor, es ser mejor. Es usar la energía liberada de tus antiguas heridas para actuar en el mundo con más coraje, con más justicia, con más templanza y con más sabiduría. La acción virtuosa es el oro solidificado. Volvamos a tus heridas, a ese metal fundido que ahora es pura posibilidad. Pensemos en la herida de la traición o el rechazo. El plomo era la sensación de no ser valorado.
El fuego de la razón te enseñó quizás sobre la impermanencia, sobre la autonomía de los demás o sobre tus propias necesidades. Ahora, viertes ese metal fundido, esa lección, en el molde de la acción. ¿Qué forma toma? No toma la forma de la venganza o del resentimiento, esos son moldes de plomo. Toma la forma de la integridad. Usas el recuerdo de lo que dolió para convertirte en una persona incapaz de infligir esa misma herida. Te conviertes en alguien radicalmente honesto, en un amigo leal, en una pareja fiable. El dolor de la deshonestidad que sufriste se transmuta en el oro de tu propia e inquebrantable palabra. El dolor se convierte en tu maestro de ética. Pensemos en el fracaso. El plomo era la vergüenza del error. El fuego te enseñó sobre la humildad, sobre la necesidad de prepararse mejor, sobre la resiliencia. ¿En qué molde viertes esa lección? En el molde de la perseverancia inteligente. Vuelves a intentarlo, pero no con la misma terquedad ciega. Lo intentas con la sabiduría que solo el error puede conceder. O quizás, viertes ese oro en el molde del mentor. Usas tu experiencia del fracaso para guiar a otros, para ayudarles a evitar los escollos en los que tú caíste. Tu caída se convierte en la escalera por la que otros pueden subir. El plomo de tu error personal se transmuta en el oro del progreso compartido. Y ahora, la pérdida. El metal fundido es la comprensión profunda y visceral de la preciosidad y la brevedad de la vida. Es la lección más dura y más pura. ¿En qué molde sagrado se vierte semejante oro? En el molde de la vida plena. En honor a quien ya no está, eliges vivir con más presencia, amar con más intensidad, no dar por sentado ni un solo amanecer. Dejas de posponer la llamada, la visita, el te quiero. El vacío que dejó la ausencia se convierte en el espacio sagrado que te impulsa a llenar tu propia vida y la de los que te rodean con más significado y más amor. El plomo de la ausencia se transmuta en el oro de la presencia consciente. ¿Ves el patrón? La alquimia estoica es un reciclaje divino. Nada se desperdicia. Cada gramo de dolor es reutilizado como combustible para el bien. Y esto nos lleva a una de las ideas más hermosas del estoicismo, la simpateia. La conciencia de que todo en el universo está interconectado, de que todos somos miembros de un solo cuerpo, ciudadanos de una misma cosmópolis. Por lo tanto, cuando transformas tu dolor en una acción virtuosa, no te estás sanando solo a ti. Estás contribuyendo a la sanación del mundo. Tu coraje inspira coraje en otros. Tu justicia fomenta la justicia a tu alrededor. Tu compasión, nacida de tu propia herida, alivia el sufrimiento de alguien más. El oro que forjas en tu pequeña fragua personal se convierte en parte del tesoro de la humanidad. No eres una entidad aislada procesando su dolor en un vacío. Eres una célula en un organismo inmenso, y al sanarte a ti misma, envías una señal de salud y fortaleza a todo el sistema. Así que mira de nuevo. El metal ha sido vertido. Está empezando a enfriarse en el molde de la acción correcta. Ya no es un líquido peligroso y sin forma. Ha tomado una estructura, un propósito. El oro ha sido moldeado. Aún está caliente, aún es imperfecto, con bordes ásperos y sin pulir, pero ya tiene una forma noble. Ya no es un peso que te hunde en la oscuridad, sino una herramienta en tus manos, una moneda en tu bolsillo. Ahora, debes aprender a usarla, a pulirla día tras día con tus decisiones, hasta que brille con el resplandor sereno de una vida bien vivida. El oro ya es oro. La forma ha sido creada en el molde de la acción virtuosa. Sostienes en tu mano no ya un peso inerte, sino una herramienta, una moneda, un emblema. Pero la obra del alquimista no termina en la forja. Un escultor no abandona el mármol en cuanto la figura es reconocible. Una espada, recién sacada del molde, es fuerte pero tosca. No es aún el arma de un maestro. Le falta el filo, el equilibrio, el brillo. Comienza ahora la fase más paciente, la más sutil y quizás la más definitoria del proceso alquímico, el pulido. El gran acto de transformación que nace de una crisis debe ser ratificado por 1000 pequeños actos de consistencia en la calma. Es en la rutina del día a día, en las interacciones triviales, en los pensamientos que nadie ve, donde el oro se pule o se empaña.
Es aquí donde demostramos si la transmutación fue un evento aislado o el nacimiento de un nuevo estado del ser. El estoicismo, en su corazón, es una filosofía de la práctica diaria. Es el arte de vivir momento a momento. Y para pulir nuestro oro recién forjado, los maestros estoicos nos legaron un conjunto de herramientas, como finos paños y piedras de afilar para el alma. La primera herramienta se usa al amanecer. Es el ritual de la preparación matutina. Antes de que el mundo te presente sus desafíos, tú te preparas para ellos. Marco Aurelio se decía a sí mismo cada mañana: hoy me encontraré con gente entrometida, ingrata, arrogante, desleal, envidiosa y egoísta. Todo esto le sucede por su ignorancia de lo que es bueno y malo. Esto no es pesimismo. Es la inspección de la herramienta. Es anticipar la fricción a la que será sometida y prepararla. Es un acto de realismo profundo. Al empezar el día, sostienes tu oro, tu nueva fortaleza, y te preguntas: ¿cómo usaré esta herramienta hoy? Cuando me encuentre con la rudeza, puliré mi paciencia. Cuando me encuentre con la injusticia, puliré mi coraje y mi sentido del deber. Cuando me encuentre con la estupidez, puliré mi compasión. No dejas que el mundo te tome por sorpresa. Planificas tu respuesta virtuosa. Decides, en la calma de la mañana, el tipo de persona que serás en el caos del mediodía. La segunda herramienta se usa a lo largo de todo el día. Es el paño de pulir de la atención constante, la prosoch. Es una vigilancia serena, una conciencia de tus propios pensamientos y reacciones en tiempo real. Imagina que estás en una conversación y alguien dice algo que, en tu estado anterior, te habría herido profundamente. Sientes el viejo pinchazo, el eco del plomo. Pero ahora, gracias a tu práctica, hay un instante de pausa. En ese instante, conscientemente, eliges no reaccionar desde la herida. Eliges alcanzar tu herramienta de oro, la comprensión, la calma, la perspectiva. Cada vez que logras esto, cada vez que eliges la respuesta deliberada sobre la reacción automática, estás pasando el paño sobre tu oro. Cada pequeña victoria lo hace brillar un poco más. No es una lucha, es un arte. No es una autocrítica severa, es un suave recordatorio: recuerda el oro. Actúa desde el oro, no desde el plomo. La tercera herramienta se guarda para el final del día, en la quietud de la noche. Es el diario o la revisión vespertina. Los filósofos pitagóricos y estoicos practicaban este examen de conciencia, haciéndose 3 preguntas fundamentales: ¿en qué he fallado hoy? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué deber he dejado sin cumplir? Esto no es un ejercicio para fomentar la culpa. Es el control de calidad del alquimista. Es inspeccionar tu obra al final de la jornada. Sostienes tu oro a la luz de la luna de tu conciencia y lo examinas. ¿Dónde brilló con fuerza hoy? ¿En qué momento demostré paciencia o coraje? Reconoces y refuerzas tus aciertos. ¿Dónde se empañó? ¿En qué momento me dejé llevar por la ira o el miedo? Identificas las manchas, no para castigarte, sino para saber dónde necesitas pulir con más esmero mañana. Este ciclo diario de preparación, atención y revisión es el proceso de pulido sin fin. Es lo que convierte una buena intención en un carácter sólido. Es lo que transforma el oro en bruto en una joya resplandeciente. El brillo de ese oro no es para la vanidad. Un espejo perfectamente pulido no se admira a sí mismo. Su virtud reside en reflejar la luz con claridad. De la misma manera, un carácter bien pulido, un alma serena, refleja la virtud en el mundo. Irradia una calma y una fortaleza que sirven de luz para otros. Entiende que este trabajo no termina nunca. No hay un punto final de perfección. La vida misma es el taller. Cada día es una oportunidad para pulir. La felicidad y la serenidad, el gran objetivo del sabio, no se encuentran en un estado final de oro perfecto, sino en el acto mismo de pulir. La recompensa es el propio trabajo. Con tus herramientas de pulido en mano, con la disciplina de un artesano que ama su oficio, estás listo para enfrentar los agentes corrosivos que inevitablemente intentarán manchar tu obra. Estás listo para proteger tu oro de los venenos más comunes del alma, el miedo que corroe el futuro y el deseo que envenena el presente. En nuestro próximo paso,
Aprenderemos a construir las defensas para preservar el brillo de tu creación. Tu oro brilla. Lo has forjado en el fuego, le has dado forma en el molde de la acción y lo has pulido con la disciplina de la rutina diaria. Es un tesoro, un testimonio de tu capacidad para transformar el sufrimiento en fortaleza. Pero el trabajo del alquimista no es solo de creación, sino también de preservación. Un tesoro, por muy valioso que sea, atrae ladrones y se expone a la corrosión del mundo. Y el alma no es diferente. Una vez que has alcanzado un estado de calma y propósito, debes aprender a protegerlo. Existen dos ácidos increíblemente corrosivos que amenazan con empañar y devorar tu oro interior. Son los dos grandes perturbadores de la paz humana, el miedo a lo que está por venir y el deseo por lo que no se tiene. Esta noche, nos ocuparemos del primero, del más ruidoso de los ladrones, el miedo. No el miedo instintivo que te salva de un peligro real e inminente, sino su pariente tóxico, la ansiedad. El miedo crónico al futuro. Esa voz susurrante en tu mente que vive de una sola pregunta: ¿y si? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si enfermo? ¿Y si la persona que amo me abandona? ¿Y si mis hijos sufren? Es un veneno que te hace sufrir hoy por catástrofes que solo existen en tu imaginación. Te roba la alegría del presente para pagar el interés de una deuda de dolor que quizás nunca llegue a cobrarse. Como advirtió Séneca con una precisión insuperable, quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Este miedo es el ácido más potente. Salpica tu oro y lo deja cubierto de una pátina opaca de preocupación, impidiéndote disfrutar de su brillo. ¿Cuál es el antídoto del alquimista estoico? A primera vista, parece una locura. Parece que para neutralizar el ácido, vamos a aplicar más ácido. Pero es un veneno controlado, una inoculación. La práctica se llama premeditatio malorum, la premeditación de los males. No la confundas con la preocupación. La preocupación es pasiva, emocional, circular y paralizante. Es revolcarse en el miedo. La premeditación es activa, racional, estratégica y liberadora. Es diseccionar el miedo. Funciona así: en lugar de dejar que tu mente vague por un futuro terrorífico y nebuloso, tú, deliberadamente, en un momento de calma, te sientas y contemplas los peores escenarios de forma racional. No dices "oh no, voy a perder mi trabajo", te preguntas calmadamente: bien, contemplemos la posibilidad de que pierda mi trabajo, ¿qué pasaría exactamente? Perdería mi fuente de ingresos. Tendría que revisar mi presupuesto y reducir gastos drásticamente. Actualizaría mi currículum. Contactaría a mi red de conocidos. Buscaría nuevas oportunidades. Sería difícil, estresante y humillante, sí. Pero, ¿sería el fin de mi existencia? No. ¿He superado dificultades antes? Sí. ¿Tengo habilidades y recursos? Sí. ¿Podría pedir ayuda? Sí. Lo que ocurre con este ejercicio es milagroso. Al arrastrar al monstruo del futuro a la luz del presente, descubres que no era un monstruo, sino un simple animal salvaje. Aún puede ser peligroso, pero es manejable. Le quitas su poder más grande, lo desconocido. La ansiedad vive en la vaguedad. La calma vive en la claridad, incluso si esa claridad es sobre un evento negativo. Esta práctica tiene un segundo efecto alquímico. Al contemplar la pérdida de algo, empiezas a valorarlo inmensamente en el presente. Después de meditar sobre la posibilidad de perder tu hogar, de repente, la silla en la que te sientas, el techo sobre tu cabeza, se sienten como un lujo extraordinario. Después de contemplar una enfermedad grave, la simple capacidad de respirar sin dificultad se convierte en un motivo de profunda gratitud. La premeditatio malorum no solo te prepara para el futuro, sino que te ancla poderosamente en la belleza del presente. Es la vacuna del alma contra la desgracia. Le roba al infortunio su principal arma, que es la sorpresa. Cuando algo adverso ocurre, a ti no te pilla desprevenido. No te derrumbas diciendo "no puedo creer que esto me esté pasando a mí". En tu mente, ya has ensayado la situación. Tu respuesta es más serena. Ah, esto. Sí, había contemplado que algo así podría suceder. Es momento de poner en práctica mi plan. Es momento de usar mi oro.
No eres una víctima del destino, eres un soldado que ha estudiado los mapas del territorio enemigo. Piensa en un miedo común, como el de hablar en público. La preocupación te dice, será un desastre, se reirán de ti, te quedarás en blanco. La premeditación, en cambio, traza un plan, contemplemos que me quede en blanco. Si eso ocurre, haré una pausa, beberé un poco de agua, miraré mis notas y diré con calma, permítanme un segundo para ordenar mis ideas. No es el fin del mundo. Contemplemos que alguien haga una pregunta maliciosa. Si eso ocurre, responderé con educación y firmeza, sin entrar en la provocación. Mi carácter no está en juego. El miedo se disuelve en una serie de estrategias manejables. Así es como protegemos nuestro oro del ácido del miedo. No construyendo un muro para que no nos toque, sino aplicando una capa protectora, una pátina de preparación racional que lo vuelve invulnerable. Es un acto de coraje mental, el acto de mirar a la oscuridad a los ojos hasta que tus ojos se acostumbran y te das cuenta de que puedes navegar en ella. Has aprendido a proteger tu oro del ácido que viene del futuro. Pero existe otro veneno, uno más sutil, que no grita, sino que susurra. No corroe desde el mañana, sino desde el mismo corazón del presente. No es el miedo a lo que podría ser, sino el anhelo tortuoso por lo que no es. Es el ácido del deseo insaciable. En nuestro siguiente paso, crearemos el antídoto para él. Has aprendido a aplicar la capa protectora contra el ácido del miedo, esa corrosión que viene del futuro. Tu oro está a salvo de los fantasmas de tu imaginación. Pero ahora debemos dirigir nuestra atención a un agente corrosivo mucho más sutil, un solvente que no grita ni amenaza, sino que susurra y seduce. Un veneno que no ataca desde el mañana, sino que disuelve la paz de nuestro hoy. Es el ácido del deseo insaciable. El miedo te atormenta con la posibilidad de perder lo que tienes. El deseo te tortura con la obsesión por lo que no tienes. Ambos son ladrones del presente. Ambos te encadenan a la fortuna, convirtiéndote en un esclavo de circunstancias externas. El deseo es esa comezón perpetua en el alma, esa sensación de que tu vida, tal y como es ahora, es incompleta. Te susurra al oído, si tan solo tuviera más dinero, si tuviera esa casa, ese coche, ese cuerpo, si tuviera el reconocimiento de esa persona, entonces, y solo entonces, sería feliz. Y así, tu paz interior se vuelve una rehén, encadenada a un objeto, a una persona o a un estatus que el destino puede concederte o negarte a su antojo. El oro que con tanto esfuerzo has forjado empieza a sentirse opaco, insuficiente, porque lo comparas constantemente con un oro imaginario que crees más brillante. ¿Cuál es el antídoto del alquimista para este solvente de la serenidad? De nuevo, es un proceso en dos fases, un escudo mental y una práctica física. El escudo es la herramienta más fundamental del estoicismo, la que ya usamos para purificar el plomo, pero ahora aplicada como defensa, la dicotomía del control. El alquimista del alma, ante cada punzada de deseo, se detiene y blande este escudo con una pregunta afilada. ¿El objeto de mi deseo está dentro de mi control o fuera de él? Si es la admiración de otros, está fuera. Si es un ascenso en el trabajo, está parcialmente fuera. Si es la posesión de un bien de lujo, está fuera. El sabio no prohíbe el deseo por estas cosas, simplemente las clasifica como indiferentes preferidos. Es agradable tenerlos, sí, pero no son necesarios para la felicidad. El único bien verdadero, el único objeto digno de un deseo apasionado, es la virtud, la sabiduría, la justicia, el coraje, porque eso, y solo eso, depende enteramente de ti. Al hacer esta distinción una y otra vez, retiras tu inversión emocional de lo externo. Dejas de atar tu bienestar a los caprichos del mundo. El deseo se transforma de una necesidad desesperada a una simple preferencia. El solvente se neutraliza. Pero la mente es astuta y los hábitos son profundos. Por eso, el escudo mental debe ser reforzado con una práctica física, un entrenamiento para el cuerpo y el espíritu. Esta práctica es el ejercicio del malestar voluntario. Séneca lo recomendaba encarecidamente. Dedica unos días al mes, decía, a vivir como si fueras pobre. Come lo más básico, pan y agua. Viste tus ropas más viejas y gastadas. Duerme en el suelo,
sin las comodidades de tu cama. Pregúntate a ti mismo en medio de esta práctica, ¿es esto lo que tanto temía? El propósito de este ejercicio no es el masoquismo, es la liberación. Es una cirugía radical para extirpar el tumor del deseo por el lujo y la comodidad. En primer lugar, te demuestra que puedes soportar mucho más de lo que crees. El miedo a la pobreza se desvanece cuando te das cuenta de que puedes sobrevivir e incluso encontrar la paz con muy poco. En segundo lugar, y más importante, recalibra por completo tu sentido de la gratitud. Después de 3 días comiendo pan, un simple plato de verduras te parecerá un banquete de reyes. Después de dormir en el suelo, tu cama se sentirá como el abrazo de una nube. Dejas de dar por sentado lo que tienes y empiezas a verlo como un lujo extraordinario. El deseo insaciable por más se disuelve en una profunda apreciación por lo suficiente. Esta práctica es el templado de tu oro. Así como un herrero sumerge el acero caliente en agua fría para hacerlo más fuerte y resistente, tú te sumerges voluntariamente en la incomodidad para fortalecer tu alma contra la dependencia de la comodidad. Es una forma de decirte a ti mismo, puedo disfrutar de las cosas buenas de la vida, pero no soy su esclavo. Mi felicidad no reside en ellas, sino en mi carácter. Imagina a 2 personas viendo un coche de lujo. La mente esclava del deseo piensa, necesito eso para ser feliz. Mi vida es miserable sin él. Su oro interior se disuelve en la envidia y la insatisfacción. La mente del alquimista piensa, es un objeto hermoso, un indiferente preferido. Disfruto de su estética, pero mi paz no depende de poseerlo. Estoy agradecido por el transporte que ya tengo. Y para reforzarlo, quizás decide caminar más esa semana, para recordarle a su cuerpo que su libertad no está atada a ninguna máquina. Con tu oro protegido de los ácidos del miedo que vienen del futuro y del solvente del deseo que corroe el presente, te encuentras en una nueva posición. Ya no eres una hoja a merced del viento de la fortuna. Ya no eres arrastrado por cada ráfaga de lo que podría ser o cada espejismo de lo que podrías tener. Ahora, con una mente serena y un alma templada por la práctica, estás listo para adoptar la mirada del verdadero sabio, la perspectiva que lo cambia todo, la visión desde lo alto. Tu oro interior está forjado, pulido y ahora protegido. Los ácidos del miedo y el deseo ya no tienen el poder de corroerlo con facilidad. Te encuentras en una meseta de calma, en una fortaleza de serenidad. Pero el estoicismo no es una filosofía de enclaustramiento. No se trata de esconder tu tesoro en un búnker subterráneo. Se trata de aprender a caminar por el mundo con él, a usarlo, a verlo todo a través de su brillo. Para ello, debemos dar un paso más, un paso que los alquimistas llamaban sublimatio. Es el proceso de elevar una sustancia, de convertir un sólido en un vapor etéreo para luego recristalizarlo en una forma más pura. En la alquimia del alma, esta sublimación es la elevación de tu perspectiva. Es aprender a adoptar, a voluntad, la mirada más poderosa que existe, la visión desde lo alto. Ya la usamos brevemente como una herramienta para limpiar el plomo del dolor, pero ahora la convertiremos en tu estado natural, en tu forma habitual de ver la realidad. Con tu mente liberada de las anclas pesadas del miedo y el deseo, ahora es lo suficientemente ligera para emprender el vuelo. Empecemos el ascenso. Imagina que tu conciencia, como un dron silencioso, se eleva desde tu cuerpo. Mira la habitación en la que estás, el contorno de tus propios hombros. Sigue subiendo. Atraviesas el techo y ves tu casa, tu edificio, tu barrio. Las calles por la noche parecen la sinapsis de un cerebro gigante. Sube más. Tu ciudad se convierte en una mancha de luz, un pequeño cúmulo de actividad en la vasta oscuridad de la Tierra. Continúa ascendiendo. Ves la curvatura del planeta, los continentes dibujados como en un mapa, los sistemas de tormentas girando en silencio sobre los océanos como remolinos de nata en un café. La Tierra se revela como lo que es, una esfera frágil y luminosa, una joya azul y blanca suspendida en un vacío infinito. Pero no te detengas. Ve más allá. Pasa la órbita de la Luna, ese fiel farol pálido. Mira cómo la Tierra se encoge hasta tener el tamaño de una canica. Sigue viajando hacia el exterior del sistema solar, más allá de Marte, Júpiter y sus lunas heladas. El Sol,
nuestra estrella todopoderosa, se reduce a un punto de luz brillante, indistinguible de tantos otros. Ahora, sal de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Mírala desde fuera, un majestuoso disco espiral de 100.000 millones de estrellas, girando lentamente en el silencio cósmico. Y esa galaxia es solo una entre 200.000 millones de galaxias visibles en el universo observable. Detente aquí, en este punto de vista inconcebible. Flota en la inmensidad. Y desde aquí, desde este silencio absoluto, intenta buscar tus problemas. Intenta encontrar esa preocupación por el dinero, ese rencor hacia un colega, esa ansiedad por una próxima reunión. ¿Dónde están? Han desaparecido. Se han disuelto en la escala. No es que no sean reales para tu experiencia humana, pero desde aquí, su importancia se relativiza hasta casi cero. Son menos que un grano de polvo en una playa infinita. Ahora, hagamos un segundo viaje, no en el espacio, sino en el tiempo. Imagina que tu conciencia puede moverse por la línea temporal. Retrocede 1000 años, 2000 años, hasta la época de los propios estoicos, viendo el esplendor de Roma. Retrocede más, 5000 años, y observa la construcción de las pirámides de Egipto. 100.000 años, y contempla a tus ancestros cazando en la sabana africana. Sigue retrocediendo, millones de años, y observa el reinado de los dinosaurios. Miles de millones de años, y asiste a la formación de este mismo planeta a partir de polvo estelar. Desde este abismo de tiempo profundo, ¿qué es la duración de una vida humana? Un parpadeo. Una exhalación. Ahora, viaja hacia el futuro. 1000 años a partir de hoy. 100.000. 1.000.000 de años. ¿Dónde están nuestras ciudades, nuestros idiomas, nuestros imperios, nuestras luchas políticas? Son polvo. Son ecos en un silencio que ya no recuerda nuestros nombres. Desde esta doble perspectiva del espacio y el tiempo, vuelve a hacerte la pregunta: ¿qué es lo que realmente importa? La fama se desvanece. La riqueza se redistribuye. El poder cambia de manos. Los cuerpos vuelven al polvo. Lo único que parece tener una resonancia, una cualidad que perdura más allá de nuestra breve existencia, es el carácter. La virtud. La bondad que mostraste. La verdad que defendiste. El coraje con el que te enfrentaste a la adversidad. La sabiduría que compartiste. Esas cosas, aunque sus efectos se diluyan, tienen una calidad de oro que no se corroe con el tiempo. Esta es la sublimatio. Es la purificación de tus valores a través de la perspectiva. Las preocupaciones egoístas y triviales se evaporan, y lo que queda cristalizado es lo esencial. Ahora, es momento de regresar. El sabio no se queda flotando en el cosmos. Desciende de nuevo, trayendo consigo esa perspectiva. Baja a través de las galaxias, de vuelta a la Vía Láctea, a nuestro Sol, a nuestra hermosa y frágil Tierra. Atraviesa la atmósfera y vuelve a tu ciudad, a tu casa, a tu cuerpo. Siente de nuevo el peso de tus manos, el contacto con la silla. Pero no eres el mismo. Has vuelto del viaje más largo y ahora miras todo con nuevos ojos. La discusión que tuviste ayer parece increíblemente pequeña. El tiempo que tienes hoy parece infinitamente precioso. La oportunidad de ser amable con alguien no parece una opción, sino un privilegio. Con esta nueva visión, con los ojos del cosmos habitando tu mirada humana, estás listo para redefinir tu relación con la pieza más compleja e importante del rompecabezas, los otros. Estás listo para entender la disciplina más social y más sublime del estoicismo, la disciplina del amor y la justicia. Has regresado de las estrellas, pero el eco del cosmos todavía resuena en tu interior. La inmensidad del espacio y la profundidad del tiempo te han concedido el don de la perspectiva. Ahora, cuando miras a otra persona, ya no ves simplemente a un extraño, a un competidor, a un amigo o a un enemigo. Ves a un compañero de viaje en la misma y diminuta nave espacial llamada Tierra, un ser tan frágil, tan efímero y tan lleno de luchas silenciosas como tú. Esta es la fundación de la disciplina más noble y más exigente del estoicismo, la disciplina de la acción correcta hacia los demás. La alquimia, hasta este punto, ha sido un proceso mayormente interno: sanar tus heridas, forjar tu carácter, proteger tu paz.
Pero el oro que has creado no tiene como propósito final tu propio y aislado bienestar. Su verdadero valor, su prueba de fuego definitiva, se revela en cómo lo usas en tu interacción con el resto de la humanidad. Aquí es donde la alquimia personal se convierte en alquimia social. Los estoicos tenían dos conceptos que son los pilares de esta visión. El primero es simpateia, la creencia de que todo el universo está conectado en una vasta red de causa y efecto, como un único organismo vivo. Cada uno de nosotros es una célula en ese cuerpo cósmico. Lo que le haces a otro, en un sentido muy real, te lo haces a ti mismo. Herir a otra célula es introducir una enfermedad en el cuerpo del que formas parte. Ayudar a otra es contribuir a la salud del todo, incluyéndote a ti. El segundo concepto es oikeiosis, que podemos traducir como un proceso de apropiación o expansión de la identidad. El filósofo Hierocles lo visualizó como una serie de círculos concéntricos. En el centro estás tú, tu cuerpo y tu mente. El siguiente círculo es tu familia inmediata. Luego tus parientes, tus vecinos, tus compatriotas y, finalmente, el círculo más grande abarca a toda la humanidad. El trabajo del sabio, decía Hierocles, es esforzarse constantemente por atraer esos círculos exteriores hacia el centro, por tratar a un extraño con la misma consideración con la que tratas a un primo, y a un ciudadano del otro lado del mundo con el mismo sentido de parentesco con el que tratas a tu vecino. Se trata de entender que todos, sin excepción, son tu familia. Con estas dos ideas como guía, ¿cómo se comporta el alquimista del alma en el día a día? ¿Cómo gasta su oro? Primero, lo gasta en forma de paciencia y perdón. Cuando te encuentras con alguien que es grosero, injusto o ignorante, tu vieja reacción, la reacción del plomo, era sentirte atacado personalmente, ofendido. La reacción del oro, informada por la visión desde lo alto, es radicalmente distinta. ¿Recuerdas las palabras de Marco Aurelio? Son así porque no saben distinguir el bien del mal. No los ves como malvados, sino como desorientados. No como enemigos, sino como pacientes de la misma enfermedad del alma, la ignorancia, de la que tú mismo te estás curando. Entonces, en lugar de ira, sientes una especie de compasión triste. En lugar de resentimiento, practicas la indulgencia, no por debilidad, sino por la fuerza que te da tu comprensión superior. Tu oro absorbe el golpe sin abollarse. En segundo lugar, el oro se gasta en forma de justicia. La justicia estoica no es solo un concepto legal, es una virtud activa. Significa tratar a todos con equidad, cumplir con tus deberes y responsabilidades, ser honesto en tus tratos y actuar siempre por el bien común, no solo por tu beneficio personal. Antes de tomar una decisión importante, el alquimista no solo se pregunta qué es lo mejor para mí, sino qué es lo correcto, qué exige la justicia para la comunidad de la que formo parte. Tu oro te impulsa a ser un pilar de integridad en un mundo que a menudo carece de ella. Finalmente, y de forma más sublime, el oro se manifiesta como bondad activa y servicio, lo que los estoicos llamaban filantropía. Has transmutado tu propio dolor, y esta experiencia te ha dado un regalo invaluable, la empatía. Ahora puedes reconocer el plomo en los demás. Puedes ver el miedo detrás de su arrogancia, la inseguridad detrás de su jactancia, la tristeza detrás de su ira. Y porque lo reconoces, puedes ayudar. No desde un pedestal de superioridad, sino desde la solidaridad de un compañero de viaje. Tu propósito, como decía Marco Aurelio, es el mismo que el de una vid, dar fruto en tu estación. Es el mismo que el del sol, brillar. El sol no pide una recompensa por su luz, simplemente brilla porque es su naturaleza. La vid no pide aplausos por sus uvas, simplemente las produce. El sabio, habiendo completado su alquimia interior, ayuda a los demás porque esa se ha convertido en su nueva naturaleza. Es la expresión espontánea de su alma sanada. Entendemos que esto es difícil. Es el nivel más avanzado. Es fácil ser un santo en la soledad de una montaña. La verdadera prueba es mantener la serenidad y la bondad en medio del tráfico, en una discusión familiar, al lidiar con un colega incompetente. Pero es precisamente para estos momentos que forjaste tu oro. No es para tiempos de paz, es para tiempos de guerra. Cada interacción difícil es una oportunidad para usarlo, para pulirlo, para demostrar su valor.
Has aprendido que tu oro no es un tesoro para ser enterrado en el jardín de tu ego, sino una luz para ser compartida. Has integrado la justicia y el amor como los principios activos de tu filosofía. Pero, ¿cómo se puede sostener esta serenidad heroica y este propósito altruista en medio del caos, la tragedia y la imprevisibilidad inevitables de la vida? El paso final de la gran obra alquímica es sellar el trabajo, crear la legendaria piedra filosofal que garantiza una paz duradera ante cualquier circunstancia. En nuestro próximo paso, aprenderemos a vivir en perfecto acuerdo con la naturaleza. Has aprendido a forjar tu oro, a pulirlo, a protegerlo y a usarlo para el bien común. Tu carácter es fuerte, tu mente serena, tu corazón justo. Pero la vida, en su infinita e impredecible creatividad, se guarda siempre las pruebas más duras para el final. No las afrentas de otros seres humanos, que ahora puedes navegar con compasión y paciencia, sino los actos impersonales y arrolladores de la propia naturaleza, la enfermedad que llega sin aviso, el accidente que cambia una vida en un instante, la catástrofe natural, la certeza de nuestra propia muerte y la de aquellos que amamos. Estos son los tsunamis del alma. ¿Puede nuestro oro soportar tal embate? ¿O existe un paso final en la alquimia, un sello que pueda hacer nuestra paz verdaderamente inexpugnable? La respuesta es sí. Es la culminación de la gran obra, la creación de la legendaria Lapis Philosophorum, la piedra filosofal. En los mitos, se decía que esta piedra podía convertir cualquier metal en oro y conceder la inmortalidad. En nuestra alquimia interior, la piedra filosofal es un estado mental, una perspectiva tan poderosa y estable que puede recibir cualquier acontecimiento de la vida y percibirlo instantáneamente como oro. Ya no hay necesidad de transmutación, porque todo es ya, en esencia, perfecto. Esta piedra se compone de dos ingredientes finales, fundidos en uno. El primero es el gran mandato de la filosofía estoica, vivir en acuerdo con la naturaleza. Esto tiene un doble significado. Primero, significa vivir de acuerdo con nuestra naturaleza humana, que es ser racional y social. Ya hemos trabajado en esto, usar la razón para gobernar nuestras emociones y actuar con justicia y bondad hacia los demás. Pero hay un segundo nivel, más profundo. Vivir en acuerdo con la naturaleza con N mayúscula, con el cosmos. Es la comprensión y aceptación de que el universo es un sistema único, ordenado, interconectado y, para los estoicos, providencial. Todo lo que ocurre, desde el nacimiento de una estrella hasta la caída de una hoja, es parte de una vasta y perfecta sinfonía llamada Logos. Las cosas no te ocurren a ti, simplemente ocurren dentro de este gran tapiz. Por lo tanto, una plaga, un terremoto o una sequía son tan naturales como una puesta de sol o el florecer de un manzano. Indignarse contra ellos, gritarle al cielo, esto no debería estar pasando, es tan inútil y tan contrario a la razón como enfadarse con la gravedad o con la llegada del invierno. Es malgastar tu energía luchando contra la esencia misma de la realidad. El primer ingrediente, entonces, es esta aceptación serena y racional del orden cósmico. Pero esto por sí solo puede sentirse frío, distante. Por eso se necesita el segundo ingrediente, que es el que enciende la piedra con un fuego divino. Es el concepto más audaz y liberador de todos, amor fati, el amor al destino. Esto va mucho más allá de la simple aceptación. No se trata de tolerar lo que pasa. No se trata de resignarse a lo que pasa. Se trata de amar lo que pasa. De desear que cada evento de tu vida, placentero o doloroso, ocurra exactamente como ocurre. El filósofo Friedrich Nietzsche, heredero de esta beta estoica, lo formuló así: mi fórmula para la grandeza en un ser humano es amor fati, no querer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, y menos aún disimularlo, sino amarlo. Imagina que tu vida es un lienzo y el destino, o el logos, es un pintor sublime. A veces, el pintor usa colores brillantes y trazos suaves. Esos son tus momentos de alegría, de éxito, de amor. Otras veces, coge un pincel grueso y aplica un manchón oscuro, violento, caótico. Ese es tu momento de pérdida, de enfermedad, de dolor agudo. Desde tu perspectiva limitada, solo ves esa mancha oscura y la llamas tragedia. El alquimista que ha creado la piedra filosofal confía en el artista. Sabe,
con una certeza que trasciende la lógica, que esa pincelada oscura es absolutamente esencial para la belleza y la armonía del cuadro completo. No solo la acepta, no solo la soporta, la ama, la abraza como una parte necesaria y perfecta de su propia y única obra de arte. Con esta perspectiva, la alquimia alcanza su fin, porque el problema del sufrimiento se disuelve. Ya no hay plomo que transmutar. El evento que antes llamabas doloroso ahora es visto desde su origen como una pincelada necesaria y amada del destino. Ya no hay una guerra contra la realidad. Hay una danza con ella. La gran obra está completa. La piedra filosofal, esa capacidad de amar incondicionalmente tu destino, reposa en el centro de tu ser. Ya no buscas cambiar los acontecimientos externos, sino recibirlos con los brazos abiertos. Ya no luchas contra el guión de tu vida, lo interpretas con pasión y gratitud. Pero, ¿qué significa vivir el día a día con este poder? ¿Cómo se ve la vida cotidiana de quien ha encontrado la paz definitiva, de quien ha llegado a la cima de la montaña? A continuación, exploraremos el paisaje de la vida vivida desde esa cumbre. Has llegado a la cima. La gran obra de la alquimia interior ha concluido, y la piedra filosofal, la capacidad de amar tu destino, reposa en el centro de tu ser. El ascenso ha sido arduo, a través de los valles del dolor, las forjas de la razón y las cumbres de la perspectiva. Ahora, detente. Respira el aire enrarecido de esta nueva altitud. Mira a tu alrededor. ¿Cómo es el paisaje de un alma que ha encontrado la paz? ¿Qué se siente al vivir, no ya como un luchador o un aprendiz, sino como un maestro de sí mismo? Lo primero que notas es una profunda y resonante quietud. Los griegos la llamaban ataraxia. Es una tranquilidad inquebrantable, una ausencia de perturbación. No es un vacío, no es apatía en el sentido moderno de indiferencia perezosa. Es, más bien, como la profundidad de un océano. En la superficie, las olas de la vida pueden seguir agitándose, eventos, conversaciones, desafíos, pero en tu centro, en las profundidades abisales de tu ser, reina una calma absoluta. Nada puede tocarte ahí. Esta calma es posible gracias a un estado conocido como apatheia, la ausencia de pasiones patológicas o irracionales. No significa que no sientas. El sabio siente alegría, siente amor, siente el dolor natural e inicial de una pérdida. Lo que no siente es la segunda flecha, la que nosotros mismos nos disparamos. El terror, la ira descontrolada, la envidia que corroe, la ansiedad paralizante, el duelo que se niega a sanar. Su paisaje emocional es como un cielo despejado. Las nubes de las emociones naturales pasan, son observadas y se van, pero nunca se convierten en una tormenta que oscurece el sol de la razón. Esta tranquilidad interior se manifiesta exteriormente no como una seriedad sombría y adusta, sino como una serena alegría. Séneca la llamó eutimia, un término que podríamos traducir como un buen ánimo profundo, una confianza en el propio camino. Es una alegría silenciosa, la alegría de un árbol centenario que simplemente disfruta de su propia existencia, de sus raíces profundas, de su conexión con la tierra y el cielo. No necesita de grandes eventos para ser feliz. Encuentra un placer sosegado en las cosas más simples, el calor del sol en la piel, el sabor del pan, una conversación honesta, el cumplimiento del deber. No ríe a carcajadas por un chiste banal, pero una sonrisa sutil y constante habita en su semblante, la expresión externa de una armonía interna. La relación del sabio con el tiempo se ha transformado por completo. El futuro ha perdido todo su poder para aterrorizarlo. Habiendo abrazado el amor fati, sabe que cualquier cosa que el mañana traiga es necesaria, correcta y, por lo tanto, buena. Ya no malgasta un solo instante del presente preocupándose por un futuro que ama por adelantado. El pasado, a su vez, ha sido redimido. Ya no hay espacio para el arrepentimiento o el rencor. Cada error, cada herida, cada desvío, es visto ahora como una pincelada indispensable en la obra de arte de su vida, el camino exacto que necesitaba para llegar a esta cumbre. El pasado no es una carga que arrastra, sino el pedestal sobre el que se alza. Y al liberarse de las cadenas del pasado y del futuro, el sabio puede, finalmente, habitar por completo en el presente. Su atención es total. Cuando trabaja, está plenamente en su trabajo.
Cuando escucha a alguien, lo escucha con todo su ser, sin distracciones. Cuando descansa, descansa de verdad. Su vida adquiere una intensidad y una riqueza que son imposibles para la mente dividida y fragmentada que salta constantemente entre la nostalgia y la ansiedad. Pero esta serenidad no lo convierte en un ser pasivo. Al contrario, el sabio es supremamente activo y enérgico. Actúa en el mundo con propósito y diligencia, pero lo hace con una cláusula secreta que lo protege de la decepción, la cláusula de reserva. Emprende cada acción con la intención de tener éxito, aplicando todo su esfuerzo y virtud, pero siempre añade en su interior un «si el destino lo permite». Su compromiso es con el esfuerzo virtuoso, no con el resultado. Si la acción tiene éxito, siente una gratitud serena. Si la acción fracasa debido a factores externos, no siente frustración ni desánimo, porque su autoestima nunca estuvo ligada al resultado. Su deber era actuar bien, y eso lo ha cumplido. El resultado pertenece al Logos. Esto le permite ser incansablemente persistente sin ser nunca un esclavo del estrés o la ambición desmedida. Es la combinación perfecta de la acción apasionada y el desapego pacífico. Este es el retrato del alma que ha completado su viaje. Una fortaleza inexpugnable que es, al mismo tiempo, una fuente serena de alegría. Una mente enfocada en el presente, un corazón en paz con el pasado y el futuro, y unas manos que trabajan por el bien común sin apego al fruto de su labor. Pero, al mirar desde nuestra posición actual en el camino, esta cumbre puede parecer lejana, idealista, casi inalcanzable. ¿Significa esto que la más mínima imperfección en nuestro día, un momento de ira, un atisbo de miedo, es un fracaso total? ¿Cómo manejamos la vasta distancia entre este ideal y nuestra realidad cotidiana? A continuación, exploraremos el concepto del progreso, no de la perfección, y la necesidad vital de la compasión por nuestro propio e inacabado viaje. Has contemplado el retrato del sabio. Has respirado el aire puro de la cumbre de la filosofía. Y es posible que, al hacerlo, una voz en tu interior haya susurrado con una mezcla de admiración y desaliento: «¡Qué hermoso! Pero yo no soy así. Hoy mismo he perdido la paciencia. Esta mañana sentí una punzada de ansiedad. Anoche me quejé de mi suerte. Estoy a 1.000.000 de kilómetros de esa paz inquebrantable». Si has sentido esto, respira hondo. Porque esta sensación es la prueba de que estás en el camino correcto. Es la prueba de tu honestidad. Y es aquí donde debemos introducir la idea más compasiva y práctica de todo el estoicismo. Los propios estoicos sabían que el sabio perfecto era un ideal, una estrella polar que sirve para guiarnos, no necesariamente un destino al que todos llegaremos. Lo comparaban con el fénix, un ave mítica que aparece una vez cada 500 años. Por lo tanto, el objetivo para nosotros, para los seres humanos de carne y hueso, no es la perfección, es el progreso. El estoicismo no es un club exclusivo para sabios iluminados. Es un hospital para el alma, un gimnasio para el carácter. Y nosotros somos los pacientes, los atletas. La figura central en esta filosofía no es el sabio, es el procopton. El que progresa, el que avanza, el estudiante. Abraza esta identidad, porque es la más noble y la más realista a la que podemos aspirar. Tu valor como estoico no se mide por tu altitud en la montaña, sino por la dirección en la que caminas. ¿Estás hoy un 1% más consciente que ayer? ¿Has logrado acortar un ataque de ira de 10 minutos a 9? ¿Has conseguido identificar una narrativa negativa un segundo antes de que se apoderara de ti? Esa es la victoria. Ese es el oro. El éxito no es una ubicación, es una trayectoria. Imagina que estás aprendiendo a tocar el violín. El sabio es el virtuoso, el maestro que interpreta una pieza de baja la perfección. Escucharlo es inspirador, pero si te comparas con él en tu primer año de práctica, solo sentirás frustración y querrás abandonar. El procopton es el estudiante que se presenta cada día a practicar las escalas. Sabe que producirá notas chirriantes. Sabe que cometerá errores. Pero trata cada error no como una prueba de su fracaso, sino como una información valiosa que le indica dónde debe concentrar su esfuerzo. Ama el proceso. Disfruta del sonido de su propia mejora, por muy lenta que sea.
La vida es tu sala de práctica. Cada interacción, cada desafío, es una oportunidad para ensayar. Y cuando desafinas, cuando tu reacción no es la de un sabio, no te castigues. El estoicismo, en contra de su caricatura popular, no es una filosofía de dureza autoinfligida. Es una filosofía de una inmensa compasión por uno mismo. Marco Aurelio se lo recordaba constantemente en sus meditaciones. Cuando las circunstancias te saquen de tu armonía, retorna a ti mismo con presteza y no permanezcas desafinado más tiempo del indispensable. La clave no es no caer nunca. Es levantarse rápido y sin recriminaciones. Imagina la diferencia entre el diálogo interno de un crítico severo y el de un mentor estoico. El crítico, cuando cometes un error, grita: inútil, otra vez has fallado, nunca aprenderás. Todo este esfuerzo no sirve para nada. Te deja en el suelo, desmoralizado. El mentor estoico, en cambio, se agacha a tu lado y te dice con voz firme pero amable: has tropezado. De acuerdo. Analicemos qué ha pasado, sin juicio. ¿Estabas cansado? ¿Tenías hambre? ¿Te dejaste llevar por una vieja costumbre? Bien, es una información útil para la próxima vez. Ahora, levántate. Sacúdete el polvo. La única cosa que no está permitida es quedarse en el suelo. Sigamos caminando. ¿Cuál de estas dos voces crees que te llevará más lejos? Sé para ti mismo ese mentor compasivo. Sé el alquimista paciente que sabe que la transmutación del plomo en oro es un proceso lento, que requiere años de trabajo constante, que se alegra por cada pequeña partícula que empieza a brillar, en lugar de obsesionarse con el plomo que todavía queda. Te ofrezco una herramienta práctica para estos momentos de caída: la regla de una sola respiración. Cuando te des cuenta de que has sido secuestrado por la ira, la ansiedad o cualquier otra pasión irracional, no intentes luchar contra ella de frente. No te digas: no debería sentir esto. Simplemente, haz una pausa y toma una sola respiración consciente. Inhala, exhala. En esos 3 segundos, has creado un espacio, un pequeño claro en el bosque de la reacción. En ese claro, puedes recordar tus principios, puedes perdonarte por el desliz, y puedes elegir, en ese mismo instante, volver al camino. No tienes que esperar a mañana. No tienes que esperar a ser perfecto. Tu regreso a la virtud está siempre a una sola respiración de distancia. Abraza tu identidad como un procópton, un viajero en este camino sagrado. Tu valor no reside en una perfección inalcanzable, sino en tu persistencia valiente. Has aprendido a ser un alquimista compasivo, sobre todo contigo mismo. Y con esta nueva fortaleza, que no se basa en la infalibilidad sino en la resiliencia, podemos volver la mirada al mundo y abordar una de las formas más sutiles y persistentes de plomo que nos afligen en nuestra vida social: la tiranía silenciosa de las opiniones ajenas. Caminas ahora por el sendero del procópton, del que progresa. Eres compasivo con tus tropiezos y celebras la dirección de tu viaje, no tu distancia a la cima. Esta autocompasión es el cimiento de granito sobre el cual construiremos la siguiente fortaleza. Porque una vez que dejas de ser tu propio tirano, adquieres la fuerza necesaria para liberarte de la tiranía más omnipresente y agotadora de todas: la opinión de los demás. Vivimos gran parte de nuestra vida en una prisión invisible, una celda cuyas paredes no son de piedra, sino de miradas ajenas. El miedo al ¿qué dirán?, la necesidad de aprobación, el terror a la crítica, el ansia por el aplauso. Actuamos, hablamos, vestimos y hasta soñamos, no desde el núcleo de nuestros propios valores, sino para un público imaginario cuyo juicio hemos entronizado. Nos hemos convertido en actores en la obra de nuestra propia vida, y hemos olvidado que también somos los autores y los directores. Epicteto, con su habitual crudeza, lo dijo claramente: si quieres progresar en la filosofía, prepárate desde ahora a ser ridiculizado, a que muchos se burlen de ti. Esta idea es un veneno para el ego moderno, obsesionado con la imagen, los seguidores y la validación externa. Pero para el alquimista del alma, es una medicina liberadora. El plomo que vamos a transmutar ahora tiene 2 caras, aunque parezcan distintas. Por un lado, está el plomo evidente de la crítica, el insulto, el juicio negativo. Nos hiere,
nos enfada, nos avergüenza. Por otro lado, está el plomo disfrazado de oro, el plomo brillante y adictivo del elogio, el aplauso y la admiración. ¿Por qué es plomo el elogio? Porque en el momento en que tu felicidad depende de él, has entregado las llaves de tu ciudadela interior. La misma persona que hoy te aplaude, mañana puede abuchearte. La misma multitud que hoy corea tu nombre, mañana puede pedir tu cabeza. Al anhelar la aprobación, te vuelves inauténtico, un camaleón que cambia de color para agradar, en lugar de ser una roca que permanece firme en su propio color, sin importar el clima. Para el estoico, tanto el elogio como la culpa son la misma cosa, ruido externo. Son indiferentes. ¿Cómo llegamos a esa libertad? ¿Cuál es el proceso alquímico para disolver este plomo? El primer paso, cuando te enfrentas a una crítica, es aplicar el filtro de la razón. Con calma, pregúntate, ¿hay algo de verdad en lo que esta persona está diciendo? Sí, tras un examen honesto, la respuesta es sí, entonces esa persona no es tu enemigo. Es un maestro inesperado. Te ha regalado, quizás con mala intención, un dato valiosísimo sobre un punto ciego en tu carácter. Te ha mostrado un lugar donde tu oro necesita más pulido. La respuesta correcta no es la defensa, es la gratitud. Gracias por señalarme esto, trabajaré en ello. Con esta simple acción, has desarmado el ataque y lo has convertido en combustible para tu progreso. Si la respuesta es no, si la crítica es manifiestamente falsa o producto de la ignorancia o la malicia del otro, entonces, ¿por qué habría de perturbarte? Es como si alguien se enfadara contigo porque dice que el cielo es verde. Su percepción está alterada, es su problema, no el tuyo. Tu paz no puede depender de las alucinaciones de otros. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no parecerte a tu agresor. Tu calma imperturbable es la victoria más rotunda. El segundo paso es analizar la fuente. ¿Quién emite este juicio? ¿Es una persona cuya sabiduría y virtud admiras profundamente? En ese caso, su opinión merece ser considerada seriamente. Pero la mayoría de las veces, el juicio proviene de personas que están ellas mismas perdidas, que actúan desde sus propias heridas, miedos e inseguridades. ¿Por qué le darías a alguien cuya vida no te inspira el poder de definir tu valor? Sería como pedirle consejo financiero a alguien que está en bancarrota. El tercer y último paso es el más importante. Es el desarrollo de un marcador interno. La sociedad te enseña a medir tu valor con una vara externa, la del éxito, la popularidad, la riqueza. El estoico cultiva una vara de medir interna, la de la virtud. Al final de cada día, en tu revisión vespertina, la única pregunta que importa no es ¿le agradé hoy a la gente?, sino ¿actué hoy con coraje, con justicia, con templanza, con sabiduría? Si tu conciencia, tu único juez verdadero, te da una respuesta afirmativa, entonces has tenido un día exitoso, aunque el mundo entero te haya despreciado. Si la respuesta es no, has fallado, aunque hayas recibido una ovación de pie. Sé como el león, que no necesita la opinión de las ovejas para saber que es un león. Su poder y su naturaleza no dependen de la validación externa. Él simplemente es. Tú debes encontrar esa misma certeza en tu adhesión a tus principios. Tu carácter es tu verdad, y no está sujeto a votación popular. Al practicar esto, te liberas de una carga inmensa. Dejas de caminar de puntillas por la vida. Empiezas a actuar con una audacia tranquila, una autenticidad que no es agresiva, sino serena. Te vuelves libre. Has aprendido a ser libre de la jaula de la opinión ajena. El juicio del mundo ya no te define. Pero hay una forma de plomo aún más pesada que a menudo cargamos, una que no viene de los demás, sino de nuestras propias expectativas rotas y de la ira que sentimos cuando el mundo, o las personas, no se conforman a nuestros deseos. A continuación, abordaremos la difícil alquimia de la ira y la frustración. Te has liberado de la tiranía de la opinión ajena, ese ruido externo que amenazaba con definirte. Ahora caminas con el marcador de tu propio valor en tu interior. Pero, ¿qué ocurre cuando el mundo no solo opina, sino que actúa? ¿Qué pasa cuando las acciones de otros, o el simple funcionamiento impersonal del universo, chocan violentamente con tus expectativas y tus deseos? Surge entonces una de las pasiones más venenosas y seductoras,
el plomo más incandescente y difícil de manejar, la ira, la frustración, la rabia, el resentimiento. Es un fuego que sube por el pecho, que nubla la vista y ensordece la razón. Es un impulso que grita pidiendo dañar, romper, castigar. Séneca, el gran maestro estoico que dedicó un tratado entero a esta pasión, la llamó sin rodeos una locura breve. La consideraba la más horrible y peligrosa de todas las emociones, porque a diferencia de la tristeza o el miedo que tienden a la parálisis, la ira es violenta y expansiva, y su único deseo es causar destrucción, a menudo a un coste desproporcionado para la ofensa original. Para el alquimista, la ira es un fracaso total del arte. Es el momento en que, en lugar de transmutar el plomo, dejas que el plomo te transmute a ti, convirtiéndote en una bestia irracional. Para poder dominarla, primero debemos entender su diagnóstico. La ira, para el estoico, no es una fuerza externa que nos invade. Es un producto de nuestra mente. Nace, específicamente, de un cóctel de juicios erróneos. El primero es, ha ocurrido algo malo. El segundo, esto me ha dañado de forma significativa. Y el tercero, que es el detonante final, y esto no debería haber ocurrido. Es esta última creencia, este sentido de derecho ultrajado, esta colisión violenta entre la realidad y tu expectativa de cómo la realidad debería ser, lo que enciende la mecha. La ira es, en su raíz, una forma de arrogancia. Es la creencia de que el universo te debe algo, justicia, respeto, un camino sin obstáculos. El sabio sabe que el universo no le debe absolutamente nada. Entonces, ¿cómo transmutamos este veneno rojo? ¿Cómo enfriamos este metal al rojo vivo? El primer paso es la prevención. La mejor manera de lidiar con la ira es no dejar que surja. Y esto se logra mediante la práctica que ya hemos explorado, la premeditatio malorum. Cada mañana, al prepararte para el día, no solo anticipas que te encontrarás con gente ingrata y egoísta, sino que aceptas esa posibilidad. No esperas que el tráfico sea fluido, que tu pedido llegue a tiempo o que tus seres queridos se comporten siempre de forma racional. Al reducir tus expectativas sobre el mundo externo, eliminas el factor sorpresa, que es el oxígeno de la ira. Cuando ocurre el inevitable contratiempo, tu reacción no es un shock indignado, sino un reconocimiento tranquilo. Ah, esto. Sí, sabía que algo así podía pasar. Es parte del juego. El segundo paso es para cuando la prevención falla y sientes que el fuego empieza a subir. En este momento, la única herramienta eficaz es la dilación. El remedio más grande para la ira es la demora. Cuando sientas que la locura se apodera de ti, oblígate a hacer una pausa. No actúes. No hables. Si puedes, retírate físicamente de la situación. Cierra los ojos. Respira profundamente 10 veces, muy despacio. Bebe un vaso de agua. Sal a caminar. El objetivo es crear un cortafuegos entre el estímulo y tu respuesta. Necesitas darle tiempo a la oleada fisiológica de adrenalina para que disminuya, para que el torrente sanguíneo se aclare y la corteza prefrontal, la sede de tu razón, pueda volver a tomar el control. No se puede razonar con un incendio, primero hay que reducir las llamas. El tercer paso, una vez que has creado ese espacio y la intensidad ha bajado, es la reestructuración cognitiva. Ahora puedes examinar los juicios que causaron la ira y desafiarlos con la razón. Pregúntate, ¿esta ofensa que siento ha dañado mi carácter? ¿Ha afectado mi capacidad para ser virtuoso? No. Solo ha afectado a mi ego, a mi comodidad, a mis posesiones, todos indiferentes. Usa la visión desde lo alto. En 100 años, ¿importará esto en lo más mínimo? Cuestiona la intención del otro. ¿Actuó esta persona por pura malicia, o más probablemente por ignorancia, por miedo, por su propio dolor? Debo responder a su ignorancia con la mía. Y la pregunta más importante, ¿responder con ira va a mejorar esta situación, o la va a empeorar de forma catastrófica? La ira es como beber un veneno y esperar que la otra persona muera. El principal dañado eres siempre tú. Consume tu paz, destruye tus relaciones, nubla tu juicio y te deja exhausto y avergonzado. El alquimista sabio ve la botella de veneno, reconoce su contenido, la etiqueta con la calavera, y elige conscientemente no beber.
Observa la emoción surgir como un científico observa una reacción química en un tubo de ensayo, pero no se identifica con ella. No deja que se mezcle con su alma. Has aprendido a desmantelar la locura temporal de la ira, a transformar su fuego destructivo en la luz fría y clara de la razón. Tu oro ahora es resistente al calor de la ofensa y la frustración. Pero, ¿qué sucede cuando el plomo no es un evento explosivo y agudo como la ira, sino un peso constante y sordo, una circunstancia de vida adversa que no podemos cambiar? A continuación, exploraremos la alquimia de la adversidad a largo plazo y el arte de florecer en el exilio. Hemos aprendido a desarmar la ira, esa explosión de plomo al rojo vivo que amenaza con destruir nuestro laboratorio interior. Pero existe otra forma de plomo, una quizás más desafiante. No es el fuego de un momento, sino el frío de una estación que parece no tener fin. Es la adversidad crónica, la enfermedad que no se cura, la pérdida económica de la que no te recuperas, la vocación frustrada, el exilio, literal o metafórico. Es el peso constante y sordo de una realidad que no mejora, que no responde a nuestros esfuerzos. Es el invierno del alma. Cuando te encuentras en una situación así, la filosofía no puede ser un simple ejercicio intelectual. Debe convertirse en tu aire, en tu pan, en el refugio que te permite sobrevivir y lo que es más increíble, en el jardín donde puedes florecer. La sociedad nos dice que para ser feliz necesitas salud, libertad, éxito. Si aceptas esa premisa, una adversidad crónica es una sentencia de infelicidad perpetua. Pero el alquimista estoico realiza aquí su transmutación más radical, redefine el significado mismo de florecer. Entiende que la felicidad, la eudaimonia, no es un conjunto de circunstancias externas favorables. Es una actividad interna del alma en acuerdo con la virtud. Y esa actividad puede llevarse a cabo en cualquier lugar. En un palacio o en una celda. Con un cuerpo sano o con un cuerpo enfermo. En la cima del éxito o en el fondo del fracaso. Aquí es donde tu ciudadela interior, esa que hemos estado construyendo, se convierte en tu verdadera patria. Cuando el mundo exterior se vuelve una prisión o un desierto helado, tú te retiras a este reino interior. No como un escape, sino como un cambio de residencia. Te dedicas a gobernar este reino con una dedicación absoluta, a embellecerlo con el estudio, a fortalecerlo con la meditación, a poblarlo con los recuerdos de los grandes sabios. Tu cuerpo puede estar confinado, pero tu mente viaja por el cosmos. Tus posesiones pueden haber desaparecido, pero tu riqueza interior se multiplica. Es entonces cuando aplicas la dicotomía del control con una precisión de cirujano. Dejas de torturarte con la lista de cosas que ya no puedes hacer y centras toda tu energía en la única pregunta que importa. Dadas estas limitaciones, ¿cuál es la mejor acción que puedo realizar aquí y ahora? La historia de Séneca en el exilio es nuestro faro. Despojado de su poder, su riqueza y su hogar, arrojado a la inhóspita isla de Córcega, podría haberse hundido en la autocompasión. Podría haber pasado 8 años maldiciendo su destino. En cambio, redefinió su campo de acción. Ya no podía aconsejar al emperador, pero podía aconsejar a la humanidad a través de sus cartas. Ya no podía disfrutar de los lujos de Roma, pero podía disfrutar del lujo supremo de la autosuficiencia y el tiempo para la contemplación. Transformó su condena en un retiro filosófico forzoso. La isla era su prisión física, pero se convirtió en el crisol donde forjó su oro más puro, su sabiduría inmortal. Pensemos en alguien confinado a una cama por una enfermedad crónica. El plomo es abrumador, el dolor, la dependencia, la pérdida de una vida normal. Pero incluso ahí, la alquimia es posible. No puede correr, pero puede leer. No puede viajar, pero puede explorar mundos a través del conocimiento. No puede trabajar en su antiguo oficio, pero puede convertirse en un maestro de la paciencia. Puede ofrecer una escucha compasiva a sus visitantes, convirtiendo su habitación no en una cámara de enfermo, sino en una especie de templo de la empatía. Su campo de acción se ha reducido, sí, pero la calidad de su virtud puede alcanzar cotas que los sanos y ocupados rara vez imaginamos. Es como la flor que florece en la nieve. No espera a la primavera. Encuentra la manera de expresar su naturaleza en las condiciones más adversas. Su belleza, de hecho,
resulta aún más conmovedora y admirable por el desolador paisaje que la rodea. El sabio en medio de la adversidad crónica es esa flor de invierno. Su calma, su buen humor, su negativa a ser definido por sus circunstancias, es un testimonio luminoso del poder del espíritu humano. El oro forjado en este largo y frío invierno es el más valioso de todos. Es la prueba irrefutable, para uno mismo y para el mundo, de que la dignidad y la paz interior no dependen de nada externo. Es la victoria final sobre el destino, no porque lo cambiemos, sino porque lo usamos. Es la lección vivida por gigantes como James Stockdale en un campo de prisioneros, Viktor Frankl en un campo de concentración, o Nelson Mandela en su celda. Despojados de todo, descubrieron que les quedaba una última libertad, la más importante, la libertad de elegir su actitud, de encontrar un significado incluso en el sufrimiento más extremo. Has descubierto que no hay exilio para el alma y que se puede cultivar un jardín en el corazón del más crudo invierno. Tu fortaleza no depende de la ausencia de dificultades, sino de tu maestría para usarlas como materia prima. Con esta convicción inquebrantable, estás preparado para enfrentar con serenidad el último y más personal de todos los plomos, la única certeza que nos espera a todos, la conciencia de nuestra propia mortalidad. A continuación, la alquimia final, transformar la muerte en una consejera de vida. Has aprendido a navegar la tormenta de la ira y a florecer en el largo invierno de la adversidad. Parecería que ya no queda ningún plomo por transmutar, que tu oro está a salvo de cualquier prueba. Pero queda una. La única certeza. La condición ineludible de nuestra existencia que nuestra cultura se esfuerza obsesivamente por negar, ocultar y temer. El destino final que nos espera a todos sin excepción, la muerte. Este no es un plomo cualquiera. Es la materia prima definitiva. La sociedad moderna la trata como el enemigo absoluto, un fracaso de la medicina, un tabú del que no se habla. La tememos, luchamos contra ella, y al hacerlo, permitimos que su sombra proyecte un miedo constante sobre la totalidad de nuestra vida. Pero el alquimista estoico, en su acto de sabiduría más audaz, no huye de la muerte. Se da la vuelta, la mira directamente a los ojos, y la invita a ser su más grande consejera. La práctica se conoce como memento mori, recuerda que morirás. No es una fijación morbosa, no es un llamado a la depresión. Es la herramienta de clarificación más poderosa que existe. Es el susurro que te despierta del sonambulismo de la vida cotidiana. Los antiguos filósofos mantenían un cráneo en su escritorio no por una estética oscura, sino como un recordatorio constante y pragmático para realizar la alquimia final, transformar la muerte de un terror paralizante en una fuente de vida vibrante. La primera transmutación que produce el memento mori es la de la procrastinación en urgencia. Si supieras, con total certeza, que este es tu último día en la tierra, ¿cómo lo pasarías? Lo malgastarías en discusiones triviales, en rencores mezquinos, en la búsqueda de la aprobación de otros, o en distraerte con entretenimientos vacíos. Por supuesto que no. Te centrarías inmediata y exclusivamente en lo que es esencial, expresar tu amor a tus seres queridos, enmendar tus errores, experimentar la belleza del mundo, vivir de acuerdo con tus valores más profundos. La conciencia de la muerte es el gran filtro de la vida. Quema todo lo que no es importante y deja solo el oro puro de lo que verdaderamente cuenta. Te obliga a hacerte la pregunta más importante: ¿estoy viviendo la vida que quiero vivir? Si no es ahora, ¿cuándo? La segunda transmutación es la de la indiferencia en gratitud. Es precisamente porque la vida es finita que es tan infinitamente preciosa. Si fuéramos inmortales, cada momento perdería su valor. Podríamos posponerlo todo para siempre. Pero como nuestro tiempo es limitado, cada instante se convierte en un milagro. El memento mori te invita a experimentar cada acto, por mundano que sea, con una nueva intensidad. El simple hecho de poder respirar, el sabor de una taza de café, la sensación del sol en tu rostro, la risa de un amigo, todo se vuelve un regalo extraordinario cuando recuerdas que es efímero. La muerte no le quita el significado a la vida, es la condición que hace posible el significado. Es el fondo de terciopelo negro sobre el cual el diamante del presente brilla con todo su esplendor. La tercera y más profunda transmutación es la del miedo en coraje. La mayoría de nuestros miedos cotidianos son, en realidad,
pequeños ecos del gran miedo a la muerte. Tememos el fracaso porque es una muerte de nuestro estatus. Tememos el rechazo porque es una muerte de nuestro ego. Tememos la vejez porque es el prólogo de la muerte. Al confrontar directamente al rey de los miedos, al hacer las paces con tu propia aniquilación, todos los demás miedos se convierten en pequeños tiranos insignificantes. ¿Qué poder puede tener un insulto sobre alguien que ha aceptado que su cuerpo volverá al polvo? ¿Cómo puede aterrarte la pérdida de dinero si ya has aceptado que perderás la vida misma? Hacer las paces con la muerte es el acto de liberación definitivo. Te vuelve invulnerable en el único lugar que importa, tu ciudadela interior. Te da el coraje de vivir con una audacia y una autenticidad que son imposibles para quien vive encadenado al miedo a desaparecer. Te invito a una visualización final. Imagina, con serenidad, que estás en tu lecho, en tus últimos momentos. Miras hacia atrás, a la totalidad de tu vida, como una película que se proyecta ante ti. ¿De qué momentos te sentirías orgulloso? No serían los momentos de comodidad o de éxito material. Serían los momentos en que actuaste con coraje. Los momentos en que elegiste la bondad sobre el egoísmo. Los momentos en que amaste profundamente, perdonaste sinceramente y te mantuviste fiel a ti mismo. Ahora, abre los ojos. Estás aquí. Tienes tiempo. La vida te está dando la oportunidad de crear más de esos momentos. Esa perspectiva desde el final es tu brújula más fiable. Has mirado al abismo y, en lugar de un vacío aterrador, has encontrado un llamado urgente a la plenitud. La muerte ya no es el final oscuro del camino, sino el faro que ilumina cada uno de tus pasos. Con esta última y más poderosa pieza del rompecabezas en su lugar, la obra de tu vida puede ser vivida como una creación coherente, con un propósito claro y una belleza serena. Ahora, solo nos queda recoger los frutos de esta inmensa labor alquímica y contemplar la serena belleza de una vida bien vivida. Has descendido al inframundo de tu dolor y has ascendido a la vastedad del cosmos. Has luchado con los demonios de la ira y el miedo. Has aprendido a florecer en el invierno y a hacer de la muerte tu consejera. La gran obra está completa. El viaje del aprendiz de alquimista ha llegado a su fin. Ahora, párate en el umbral de tu nueva existencia, no como un estudiante, sino como un maestro artesano en su taller, y contemplemos juntos los frutos de tan ardua labor. ¿Cuál es la cosecha de una vida transmutada por la filosofía? ¿Qué tesoros has extraído de las minas de tu propio sufrimiento? El primer fruto, y el más preciado, es la libertad. Una libertad verdadera, radical, que el mundo no puede dar ni quitar. Es la libertad de la ansiedad por el futuro, porque has aprendido a amarlo por adelantado, sea cual sea. Es la libertad del peso del pasado, porque has entendido que cada paso, incluso los equivocados, era necesario para traerte hasta aquí. Es la libertad de la opinión ajena, porque tu valor ya no se mide en el tribunal de los demás, sino en el santuario de tu propia conciencia. Es la libertad de la tiranía de tus propias pasiones. Ya no eres un esclavo de la ira, la envidia o el deseo. Eres el soberano de tu reino interior. Esta es la libertad por la que los filósofos lucharon más que por ninguna otra, la de un alma que se pertenece a sí misma. El segundo fruto es la claridad. Donde antes había una niebla de confusión, miedo y narrativa caótica, ahora hay una visión nítida. Ves el mundo como realmente es. Entiendes con una simplicidad pasmosa qué cosas están bajo tu control y cuáles no, y has dejado de malgastar tu energía en la batalla imposible por controlar lo incontrolable. Ves los eventos como hechos neutros, despojados del dramatismo que tu mente solía añadirles. Conoces tu propósito y tus deberes. La vida ya no es un laberinto amenazante, sino un camino claro, y aunque no sabes qué encontrarás en la siguiente curva, confías en tu capacidad para caminarlo con sabiduría y gracia. El tercer fruto es un inquebrantable sentido de propósito. Tu vida ya no es una sucesión de días aleatorios, sino que está unificada por una misión central, vivir con virtud y ser útil a los demás. Este propósito es tan robusto que puede expresarse en cualquier circunstancia. Si eres rico y poderoso, tu propósito es usar esos recursos con justicia y generosidad. Si estás enfermo y confinado, tu propósito es demostrar coraje, paciencia y buen humor, convirtiéndote en una fuente de inspiración.
No depende de tu trabajo, de tu estatus o de tu salud. Es una dirección del alma. Sabes por qué te levantas cada mañana, y esa razón es inmune a los caprichos de la fortuna. El cuarto fruto es una profunda resiliencia. Ya no eres una copa de cristal que se hace añicos al primer golpe. Eres de acero templado. La adversidad ya no es una catástrofe que te destruye, sino una oportunidad para practicar tu arte. Un problema no es un obstáculo, es un compañero de entrenamiento que te permite ejercitar tus músculos de la paciencia, el coraje y la creatividad. Te has familiarizado tanto con el dolor y la dificultad en el laboratorio de tu mente, que cuando aparecen en el mundo real, los saludas como a un viejo conocido. No te doblegas ante la vida, sino que te inclinas con ella, como un bambú flexible en el viento, siempre volviendo a tu centro. El quinto y más hermoso fruto es una alegría serena y estable. No la euforia maníaca que depende de estímulos externos, de la fiesta, del éxito o del placer fugaz. Es una alegría que emana desde adentro, la eutimia de los sabios. Es la alegría profunda de un artesano que ama su oficio y lo realiza con maestría. Es la alegría de saber que estás viviendo en armonía con la naturaleza, que estás cumpliendo tu función en el cosmos. Es una felicidad autosuficiente, que encuentra deleite en las cosas más simples porque ya no necesita nada más. Es el fruto de la paz, la recompensa final de una guerra que ha terminado. Podemos visualizar toda esta cosecha como un jardín secreto que has cultivado. Al principio, era un terreno yermo, lleno de las rocas del dolor y las malas hierbas del miedo. Con el trabajo de la alquimia, has arado la tierra, has quitado las piedras una a una, has abonado el suelo con sabiduría y lo has regado con la práctica diaria. Y ahora, puedes pasear por él. Puedes admirar la rosa indestructible de la libertad, descansar bajo la sombra del roble de la resiliencia, beber del manantial de la claridad, alimentarte del fruto del propósito y sentir sobre tu piel la cálida luz del sol de la alegría. Este es tu jardín. Esta es tu cosecha. Es el fruto de tu valiente decisión de mirar tu dolor a los ojos y en lugar de huir, preguntarte, ¿qué puedo crear con esto? Has transformado cada gramo de tu plomo en este oro resplandeciente. Ahora, párate aquí, en el centro de tu magnífica obra, y prepárate para la afirmación final, para el gran sello que cierra el círculo y convierte tu filosofía no solo en una forma de vida, sino en un legado inmortal. Estás en el centro de tu jardín interior. A tu alrededor, los frutos de tu labor alquímica, la libertad, la claridad, el propósito, la resiliencia, la alegría serena. Has recorrido el camino completo, desde el plomo denso del sufrimiento hasta el oro resplandeciente de la sabiduría. Has completado la gran obra. Ahora, solo queda un acto. El acto final del maestro alquimista. No es una nueva técnica, no es un nuevo aprendizaje. Es la afirmación. Es el momento de declarar en voz alta, en el silencio de tu alma, la verdad de tu nueva existencia. Es el sello de poder que integra todo lo que has aprendido y lo convierte en la esencia inmutable de tu ser. Escucha estas palabras. Siéntelas. Hazlas tuyas. Que se conviertan en tu credo, en tu manifiesto, en el juramento que te haces a ti mismo ante el cosmos. Yo, ya no huyo del dolor. Lo recibo como un invitado, como la materia prima sagrada de mi arte. Lo examino con la curiosidad de un científico y la calma de un sabio. Separo el hecho de la ficción, y en el espacio entre ambos, construyo mi libertad. Yo, soy el alquimista de mi propia mente. Someto cada impresión, cada pensamiento, cada emoción al fuego purificador de la razón. Desafío mis juicios, cuestiono mis narrativas y elijo deliberadamente la perspectiva que me fortalece y me ennoblece. Mi mente no es un campo de batalla, es mi taller, mi santuario, mi laboratorio. Yo, actúo en el mundo con propósito y virtud. Mi oro no es un tesoro para ser acumulado, sino una energía para ser compartida. Entiendo que soy parte de un todo inmenso, una hebra en el tapiz cósmico. Por lo tanto, mi bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de los demás. La justicia es mi brújula y la bondad es mi oficio. Mi felicidad se realiza en mi utilidad para el todo. Yo, ya no soy un esclavo del tiempo. He hecho las paces con mi pasado, viéndolo como el camino necesario que me trajo hasta aquí.
He liberado mi presente de la ansiedad por el futuro, porque lo he abrazado por adelantado. Mi hogar es el ahora, y lo habito con una atención plena y una gratitud profunda. Yo ya no me defino por el juicio del mundo. He abandonado la prisión de la opinión ajena. El único aplauso que busco es el de mi propia conciencia satisfecha con mi esfuerzo virtuoso. La única crítica que atiendo es la que me ayuda a ser mejor. Soy indiferente al elogio y a la culpa, porque mi valor reside en mi carácter, y mi carácter es mi única obra. Yo no solo acepto mi destino, lo amo. Abrazo cada evento que la vida me presenta, sea dulce o amargo, como una pincelada necesaria en la obra de arte perfecta que es mi existencia. No quiero que nada sea diferente. Confío en el guión del universo. Mi voluntad y la voluntad del Logos son una y la misma. No hay lucha, hay danza. Yo recuerdo mi mortalidad cada día. La muerte no es mi enemiga, es mi más sabia consejera. Me enseña a no posponer el amor, a no malgastar el tiempo, a perdonar con rapidez y a vivir con una intensidad y una autenticidad valientes. Su certeza me libera de todos los miedos menores y me impulsa a vivir cada día como una vida entera, completa y con sentido. Esta es tu afirmación. Este es el sello final. Pero has hablado de un legado inmortal. ¿Cómo puede ser, si has aceptado tu propia finitud? Tu inmortalidad no reside en la supervivencia de tu ego o de tu cuerpo. Reside en las ondas que tu vida virtuosa deja en el tejido de la simpatía. Cada acto de bondad que realizas puede inspirar a otra persona a ser amable. Cada momento de coraje que demuestras puede darle fuerza a alguien que te observa en silencio. La sabiduría que encarnas se transmite a tus hijos, a tus amigos, a tu comunidad, y ellos, a su vez, la transmitirán a otros, en una cadena de oro que se extiende mucho más allá de tu propia vida. Te conviertes en un buen ancestro. Tu vida se convierte en un faro silencioso. Ese es tu legado. Esa es tu inmortalidad. Y ahora, el viaje ha terminado. La voz se silenciará. El taller del alquimista cierra sus puertas por esta noche. Pero tu trabajo, tu vida, continúa. Has recibido las herramientas, has aprendido el arte. El resto del camino lo recorres tú. En el silencio que sigue. En la quietud de tu propia y magnífica alma. La obra está completa. El oro es tuyo. Ahora, vive. Simplemente, vive.